primer acto que quisiéramos agradecer a todos ustedes por participar en este foro, ya que definitivamente a partir de esto vamos a tomar decisiones importantes, por primera vez en conjunto el sector productivo, el sector social, organizaciones campesinas y desde luego representantes de gobierno, así como legisladores. Por lo tanto, pues sobra decir la importancia y la relevancia que tendrá este foro en el impacto de políticas públicas dirigidas al sector agropecuario. Como siguiente punto, quiero darle la palabra al presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, al diputado Heraclio Rodríguez Gómez, quien hará una presentación sobre este mismo evento. Adelante, diputado. Bueno, buenos días a todos los compañeros, las compañeras, señores secretarios de Desarrollo Rural de todos los estados que hoy nos acompañan, a los compañeros diputados, diputadas que hoy nos honran con su presencia. Quiero decirles que, bueno, en esta transformación y en esta nueva forma de ver la política hacia el campo, hemos decidido invitarlos a todos para que nos pongamos de acuerdo y construyamos una propuesta de presupuesto con la participación de todos los compañeros diputados, de los compañeros secretarios de Desarrollo Rural de los estados, las organizaciones sociales y las organizaciones económicas del país, para que podamos alinear un presupuesto en beneficio del campo y en beneficio de todos los mexicanos. Por eso hemos decidido desde la Comisión de Agricultura convocar a este foro, al cual agradecemos infinitamente la presencia de todas las organizaciones y sobre todo de todos los productores que hoy nos honran con su presencia en este recinto, donde por décadas habíamos tenido que llegar a caballo con tractores tirando las puertas. Hoy es el recinto de todos los campesinos y por eso hemos decidido abrir las puertas y hemos decidido abrir el diálogo, a escucharnos todos, a ponernos de acuerdo, a que le quitemos los colores a los surcos y veamos por un desarrollo mejor de los mexicanos, del pueblo mexicano, que hagamos y fortalezcamos más el compromiso que siempre hemos tenido los productores de hacer llegar a la mesa de cada uno de los mexicanos el alimento para nuestras familias, para nuestros hijos. Hoy debemos de fortalecer nuestras economías, debemos de fortalecer la producción de alimentos, debemos de fortalecer las relaciones sociales en nuestras comunidades, debemos de retomar el poder que hemos ido perdiendo durante muchos años en el campo mexicano, debemos de retomar el rumbo que nuestros ancestros nos han marcado para poder cumplir con un compromiso histórico que tiene el campo mexicano, hacer llegar la comida a todos los mexicanos. Yo creo que eso todos los campesinos lo hemos asumido, a pesar de que hemos tenido que vender o hemos tenido que deshacernos de algunos activos, vendiendo a veces el tractor o pequeñas propiedades para seguir sosteniendo la producción, o vendiendo una vaca para seguir dándoles comida a las que quedan. Y eso ha sido una descapitalización que nos ha llevado a tal grado que hoy estamos al borde de la quiebra. Yo creo que es tiempo, todavía estamos a tiempo de construir un escenario donde todos salgamos beneficiados, donde atendamos de manera preferencial a los pequeños productores, pero no podemos dejar en el desamparo a los productores comerciales, los cuales representan como un 60 o 70% de la producción de alimentos.
Tampoco podemos abandonar a los grandes productores que ahorita están inmersos en grandes mercados y participando en la exportación y que son ingresos económicos a nuestro país y que tampoco los podemos dejar abandonados. Por eso, en este foro encontramos muchos compañeros con los cuales nos identificamos profundamente en las luchas de los últimos 40 años, pero también reconocemos el trabajo de las organizaciones económicas, reconocemos la participación de todos y cada una de las organizaciones que tienen algo que ver en el campo. Quiero reconocer de manera especial la decisión de los secretarios de Desarrollo Rural de los estados de participar en este foro como una manera de solidaridad de los gobiernos de los estados para con el campo mexicano. Y sobre todo de manera puntual agradecerle a todos los diputados el gran desempeño, la disposición a que a la hora que haya necesidad, tenemos la posibilidad de reunirnos. A la hora que haya urgencia de reunirnos, nos reunimos con los compañeros diputados, no nada más de la Comisión de Agricultura, también reconocer el esfuerzo que hacen los compañeros desde la Comisión del Agua y desde la Comisión de Ganadería, y que hagamos una sinergia y construyamos un presupuesto por el bien de todos los que estamos aquí y por el bien de los que no pueden venir. Gracias, compañeros, bienvenidos. Gracias, diputado, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, el diputado Heraclio Rodríguez Gómez. También queremos agradecer a todos los legisladores de la 64 legislatura que nos acompañan aquí al frente, muchos integrantes de la misma comisión, sean bienvenidos. Agradecemos también el esfuerzo, el enorme esfuerzo que estamos haciendo al interior de esta legislatura. Como siguiente punto del orden del día, vamos a dar formal inauguración a este foro, por lo cual les pedimos de favor ponerse de pie. Muy buenos días a todos. Saludo en primera instancia al diputado Heraclio Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. A nombre de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, felicitamos públicamente a la Comisión y, por supuesto, a su presidente por la iniciativa para llevar a cabo este primer foro que abre las puertas de la negociación, el diálogo y, por supuesto, la construcción de un presupuesto para nuestro sector en el 2019. El objetivo de todos es muy claro: que el presupuesto para el campo en el 2019 sea mucho más robusto, sea mucho más incluyente y, en la medida de lo posible, sea también un presupuesto mucho más federalista que lo que hemos vivido en años anteriores. Saludamos la presencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, del rector de Chapingo, del director general del Colegio de Posgraduados, de los secretarios de las comisiones de Ganadería, del Agua, la representación de Amecafé, la representación del Consejo Nacional Agropecuario, en voz de su director general, la representación de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales y, por supuesto, la representación de las diferentes organizaciones sociales que hoy se dan cita aquí en la Cámara de Diputados. Celebramos también que, como un hecho inédito, el día de hoy se abran las puertas de este Congreso para que los actores del sector podamos debatir acerca de lo que será la conformación del presupuesto 2019. Y hay que decirlo con todas sus letras. Hoy, los secretarios de Desarrollo Agropecuario del país, que estamos aquí presentes, manifestamos nuestra preocupación en torno a la propuesta del Ejecutivo sobre el presupuesto 2019 para nuestro sector. Viene una propuesta 25,000 millones de pesos menor que la que tuvimos en el 2018,
Viene una propuesta eminentemente centralista que pretende dictar el rumbo de nuestro sector desde oficinas centrales. Vemos un presupuesto que sin duda no contempla recursos federalizados para las entidades federativas, y vemos un presupuesto que también recorta significativamente los programas a la comercialización e incentivos a la agricultura por contrato. De igual forma, y como secretarios de Desarrollo Agropecuario de este país, nos manifestamos a favor del federalismo. Somos partidarios de que son los estados los que mejor conocen la lógica de sus entidades federativas, de que son los productores, las organizaciones sociales, los sistemas producto, los que mejor conocen la realidad de su entorno, los que mejor conocen el potencial productivo de sus diferentes regiones, y en ese sentido, el diseño de la política pública tiene que partir de las regiones hacia el centro y no viceversa. También somos partidarios de que sean precisamente los estados y los diferentes actores del sector los que definan la estrategia y las prioridades, y no desde un escritorio en oficinas centrales en la Ciudad de México. Y en ese sentido, preparamos una presentación que hace ver la importancia del anexo 11.1, que forma parte del presupuesto de egresos de la Federación, que forma parte del presupuesto para el campo. El anexo 11.1, para quienes no lo conocen, son los recursos federalizados que aprueba el legislativo y que son enviados a las entidades federativas. En resumen, estamos hablando de los componentes de concurrencia, el PESA, extensionismo, sanidades y PASA. Y queríamos resumir precisamente la importancia de estos recursos en las acciones que cada una de las entidades federativas está emprendiendo, pero sobre todo en la diferencia de presupuestos asignados por parte de las últimas legislaturas. Adelante con la presentación. Les ruego una disculpa para quienes se encuentran en la parte de atrás, si es que no se llega a ver, intentaré ser lo suficiente. Perfecto, buena noticia. Desde 1995, en nuestro país, empezó un proceso de descentralización de los programas para la atención al campo. Desde entonces, se fijaron fideicomisos, los fondos de fomento agropecuario en los estados, y los presupuestos aprobados por el legislativo eran radicados a estos fideicomisos, de forma tal que se pudiera fortalecer el federalismo, pero sobre todo el crear una bolsa de recursos eminentemente federalizados para la atención principalmente del pequeño productor, aquel que tiene problemas para llevar a cabo una gestión en oficinas centrales en la Ciudad de México y que es mucho más factible que sea atendido a través de las entidades federativas. Estos fideicomisos, y hay que decirlo, aterrizan recursos, son el único programa a nivel nacional que aterriza en las 32 entidades federativas de nuestro país. Cada uno de estos fideicomisos está integrado de forma paritaria, es decir, hay igual número de miembros del Estado que de la Federación. Es el único espacio donde las decisiones se toman de forma colegiada y también es el único programa que permite que haya una planeación previa, una planeación regional, en donde la lógica de los estados, la lógica regional, impera por encima de las prioridades federales. También, adelante, el anexo 11.1, como les decía, se conforma de diferentes componentes: concurrencia con las entidades federativas, extensionismo y PASA, que es infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua, el proyecto estratégico de seguridad alimentaria, la información estadística, mejor conocida como SNIDRUS, y por supuesto el componente de sanidades. Adelante. En los últimos años hemos visto una variación en cuanto a la aprobación de recursos para el sector y por consecuencia también los recursos que son asignados para las entidades federativas. Y vemos cómo en el transcurso de los años el presupuesto para el campo ha venido a la baja. El presupuesto para el sector agropecuario alcanzó en el 2018 un mínimo histórico
en los últimos 8 años. Vemos también que el recurso federalizado, aquel recurso que se deposita en los fideicomisos y que atiende al pequeño productor y la lógica de las entidades federativas, también ha venido a la baja. Vemos también con preocupación que los máximos históricos de presupuesto en el sector agropecuario se dieron ya en un muy lejano 2015 y que el presupuesto más alto federalizado para las entidades federativas se dio en también un muy lejano 2014. Adelante. También vemos con preocupación que los porcentajes, si lo comparamos entre el presupuesto global para el sector y el presupuesto que se asigna para las entidades federativas, su porcentaje también ha venido a la baja. Tan solo del 100% que se aprueba para el sector a nivel nacional, únicamente entre el 9 y el 12% es recurso federalizado. Para aquellos que estamos a favor del federalismo, que estamos a favor de un recurso descentralizado, que estamos a favor de que la ejecución de los recursos, la definición de la estrategia y la definición de las prioridades se haga de forma regional, en donde los actores locales tengan la voz, sin duda, este es un retroceso. Adelante. Vayamos al detalle. En materia de concurrencia, el componente de concurrencia también ha sufrido una disminución histórica en los últimos años. Las últimas legislaturas asignaron un presupuesto históricamente menor de 2,000 millones en los últimos 2 ejercicios fiscales. 2018 y 2017 tuvieron los recursos más bajos para concurrencia en la historia de nuestro país. También vemos con preocupación que ese presupuesto máximo histórico del 2015 quedó muy lejos y hoy sin duda también representa un tiempo muy lejano. En concurrencia, como les decía, es el único programa, la única ventanilla que existe a nivel nacional para la atención de proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas o pesqueros. Es la única ventanilla que atiende sin distingos a pequeños productores. Es la única ventanilla en donde sus requisitos se pueden precisamente aterrizar en las zonas de alta y muy alta marginación de prácticamente todo el país. Es el único programa que aterriza en las 32 entidades federativas. Adelante. En el caso específico de extensionismo, y todos coincidimos con que es necesario, y sobre todo el éxito de un proyecto productivo depende en gran medida del acompañamiento técnico, de que fortalezcamos los esquemas de extensionismo en nuestro país. También aquí vemos con preocupación que ese máximo histórico alcanzado en 2013 de 1,400 millones para este componente, en el 2018 tuvo uno de sus menores presupuestos. No estamos invirtiendo en el desarrollo de capacidades, no estamos invirtiendo en la contratación de técnicos prestadores de servicios profesionales. Sin duda aquí tendría que ser uno de los espacios en donde mayor atención tendríamos que estar poniendo. En los últimos 2 años vemos presupuestos históricamente menores, insuficientes para que en las entidades federativas podamos hacerle frente a la necesidad de asistencia técnica y capacitación y de desarrollo de capacidades. Adelante. En materia de sistemas producto, y hoy yo agradezco la presencia de muchos de ustedes, en las últimas 2 legislaturas, en los últimos 2 años, la última legislatura aprobó un presupuesto de 0 pesos, 0 centavos. Sin duda, estamos a favor de que haya una democratización de los sistemas producto. Estamos a favor de que haya una profesionalización de los mismos. Estamos también a favor de que haya una apertura para la integración de nuevos productores. Estamos a favor de que haya una literal renovación de las dirigencias, ahí donde es necesario, pero también estamos a favor de la asignación de recursos para los sistemas producto en todo el país. Adelante. Y pasa, para quienes no lo conocen, es el componente que nos permite la construcción de obras de captación de agua, el manejo integral de microcuencas. Este sin duda es el programa que más incide en el cambio de una comunidad de forma integral. Nos permite atender la microcuenca en la parte alta, pero también en la parte baja. Nos permite la construcción de obras de captación de agua, la recarga de acuíferos, la tecnificación del riego,
la reconversión productiva y el emprendimiento de nuevos proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas o agroindustriales. Donde hay agua y vida, donde no la hay, simplemente no existe. Este tendría que ser uno de los componentes que mayor atención tendría que recibir. Y lo que vemos es que en los últimos años para el país ha habido una asignación raquítica de recursos para este componente. El máximo histórico alcanzado fue en un lejano 2014. En el 2018, si lo comparamos con 13 años, es un presupuesto prácticamente 3 veces menor que lo que tuvimos algún día para la construcción de infraestructura hidroagrícola en el país. Adelante. El proyecto estratégico de seguridad alimentaria, sin duda, es el único programa que nos permite la atención integral a una cadena productiva. Podemos inyectar recursos para la organización de los productores, para dotarlos de asistencia técnica y capacitación, para darles mecanización, dotarlos de insumos, infraestructura productiva, mecanización, valor agregado, comercialización. El PESA, sin duda, es una herramienta valiosísima que hoy tienen solo pocos estados. Estamos hablando de que 9 estados de la República no tienen asignación de recursos para el PESA. Estamos a favor de que los 32 estados tengan PESA. Estamos también a favor de que haya una apertura precisamente para ampliar la cobertura de este programa y estamos a favor de que el PESA sea visto como la herramienta más eficiente que tenemos para incrementar el ingreso de los productores en las comunidades rurales. El PESA, a diferencia de lo que se creía en el pasado, no es un programa para erradicar la carencia alimentaria. La carencia alimentaria en nuestro país la mide Coneval con el levantamiento de una encuesta, 12 preguntas que terminan determinando si la alimentación de una familia es nutritiva, variada o suficiente. Eso está comprobado, no lo vamos a lograr con la tecnificación del traspatio y la autoproducción de hortalizas o alimentos en el traspatio. Hay que salir a la parcela, hay que desarrollar sistemas productivos predominantes y que el PESA sea un motor de desarrollo en sus comunidades. El PESA puede ser el vehículo más eficiente para incrementar el ingreso de las familias rurales. Y también vemos, su presupuesto ha venido a la baja en los últimos años. Aquí tendríamos que democratizarlo en todo el país e incrementar el monto de apoyo. Adelante. SNIDRUS, sin duda, aquí coincidimos, no solicitamos una gran aprobación de recursos para este rubro, pero también creo todos consideramos necesario seguir alimentando la información estadística de nuestro país. No hay otra forma de hacerlo que directamente desde las comunidades. Por eso seguimos viendo que en las consultas no coinciden la superficie, volumen, cosecha de algunos sistemas producto en algunas localidades, porque la consulta no se hace en la comunidad. En algunos casos se sigue haciendo desde oficinas centrales o, en el mejor de los casos, a través de las delegaciones de la entonces Agarpa. Adelante. Y por último, en materia de sanidades, el último componente de este anexo 11.1, los recursos federalizados que tenemos a la mano para la atención del sector, todos coincidimos en que es una necesidad seguir atendiendo los esquemas sanitarios de nuestro país. Fortalecer campañas fito y zoosanitarias tiene que ser una prioridad en México, tiene que ser una prioridad también para el presupuesto 2019. Aquí es el único de los componentes que no refleja una disminución de presupuesto en los últimos años. Nosotros estamos a favor de que haya un incremento en este 2019. Adelante. Comentarles, de acuerdo a Coneval y la medición de una evaluación que hicieran de todos los programas de la Zagarpa y su impacto en la disminución de la pobreza multidimensional, resulta que es precisamente concurrencia, los recursos concurrentes con los estados, los recursos federalizados, los más eficientes para eliminar o para disminuir la pobreza multidimensional en nuestro país. Y aquí está la evaluación, de acuerdo a los resultados, de acuerdo a la evaluación de los beneficiarios, de acuerdo a la cobertura y al impacto de los indicadores. Adelante. Pero también el Banco Mundial, hace un estudio que determina lo mismo,
que desde 1995, que empezó ese proceso de descentralización de los recursos del sector agropecuario en nuestro país, hubo un incremento en el valor de la producción sustantivo en México. Y nos vamos a la siguiente gráfica, vemos que de 1995 adelante, de 1995 a la fecha, ha habido un incremento del 42.7% en el valor de la producción, resultado de la descentralización de los recursos. En resumen, descentralizar el presupuesto de egresos de la Federación para el sector sin duda impacta en los indicadores. Hoy el campo es el motor de la economía de México. Si es el motor de la economía de México, la respuesta es muy sencilla. Tendríamos que seguir incentivando nuestro sector. Hoy vemos con preocupación que la propuesta del Ejecutivo, como les decía, es sustantivamente menor a la del 2018. También vemos con preocupación que el anexo 11.1 no tiene asignación de recursos para este 2019 y vemos con mayor preocupación que prácticamente la totalidad de los recursos que se plantean para el 2019 serían de ejecución directa de oficinas centrales en la Ciudad de México. La propuesta de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario sería la siguiente: fortalezcamos el presupuesto del campo. Hoy agradecemos la presencia de los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura, los diputados integrantes de la Comisión del Agua y de la Comisión de Ganadería. Señoras y señores, en sus manos está el poder otorgarle a nuestro país, a nuestros productores, un presupuesto históricamente robusto. En sus manos está el futuro de nuestro sector. La propuesta, como les decía, de AMSDA respetuosamente para esta comisión, para el Congreso y por supuesto para el Ejecutivo, y nos vamos adelante porque aquí es muy difícil ver las cifras, sería transitar a un presupuesto mucho más robusto que el que tuvimos en el 2018. La propuesta sería pasar de 7,800 millones que tuvimos en el 2018 a 13,300 en el anexo 11.1, los recursos federalizados para los estados. Es decir, en materia de concurrencia, transitar de 2,000, que fue la asignación 2018, a 4,000, y poder atender un número mucho mayor de pequeños productores en las entidades federativas. En materia de extensionismo, mantener el presupuesto, pero con una lógica mucho más regionalista, una lógica que permita que el desarrollo de capacidades se rija por las prioridades y por la estrategia definida en las regiones. Para el IPASA, un presupuesto también de 447 millones de pesos a nivel nacional. En caso del PESA, transitar de 2,597 a 6,000 millones, democratizarlo en todo el país y eficientar, por supuesto, el aterrizaje de estos recursos. En materia de información estadística, mantener el presupuesto que tuvimos en el 2018 y en materia de sanidades, también transitar a un presupuesto de 2,387 millones. En resumen, sería una propuesta para transitar de 2018 de 7,800 millones a una bolsa de 13,300 millones. También, por supuesto, nos manifestamos abiertamente a favor del incremento de los recursos para el apoyo a la comercialización. Nos manifestamos también para el robustecimiento de Acerca, o el entonces Acerca, hoy una nueva dependencia creada al interior de la nueva SADER. Nos manifestamos a favor de descentralizar el presupuesto, de fortalecer aquellas cadenas productivas que han resultado ser un motor para la economía de México. Hoy, la balanza comercial en el sector por primera vez es superavitaria. Estamos exportando más de lo que importamos. Pero si analizamos aquellas cadenas productivas en donde hoy nuestro mercado es superavitario y lo contrastamos contra los programas de la entonces Zagarpa, nos damos cuenta que era muy poco lo que estábamos invirtiendo en esas cadenas productivas. Es necesario incentivar aquello que tiene potencial productivo en nuestro país, es necesario que juntos contribuyamos a hacer de este el motor de la economía en todo México. Quiero agradecer nuevamente al presidente de la Comisión de Agricultura su apertura
el liderazgo que ha tenido para el desarrollo y organización de este foro, agradecerle nuevamente la invitación para que los secretarios de Desarrollo Agropecuario pudiéramos exponer esta propuesta en torno al presupuesto de egresos de la Federación 2019, no sin antes hacerles una invitación para que juntos cerremos filas. Es momento de pelear por un presupuesto mucho más robusto, incluyente y federalista. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, el presidente de la AMSDA, Rodrigo Riestra. Sin duda, la visión organizada de los secretarios y los gobiernos a lo largo y ancho del país da una claridad, sin lugar a duda, del rumbo y de las expectativas de crecimiento en lo relativo al presupuesto a lo largo y ancho de nuestro país. Muchas gracias, presidente. A continuación, hará uso de la palabra el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, licenciado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo. Me da mucho gusto saludar el día de hoy a todos los representantes de las diversas organizaciones del sector agropecuario que concurren a este importante foro. Y desde luego agradecer la invitación que nos hiciera el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de esta Cámara de Diputados, el diputado Heraclio Rodríguez, para asistir a expresar la visión y la opinión de los ganaderos organizados de México en razón del desafío de analizar y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación para el 2019. En su persona, saludo a las y los diputados, a los legisladores presentes. El día de hoy destaco de manera muy especial a la presencia del diputado presidente de la Comisión de Ganadería, el diputado Eduardo Ron, y desde luego la presencia de la academia, de las instituciones de investigación y desde luego también insisto en señalar el saludo a todos los representantes de las organizaciones de productores. Primero que nada, iniciaría señalando que la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas representa y se identifica fundamentalmente con el sector primario, con la producción primaria, y así está reconocida en su participación en los diferentes eslabones de la cadena productiva. Y desde luego también quiero señalar que me honra mucho el día de hoy saludar aquí a diversas organizaciones con las que compartimos representación y también compartimos visión con respecto a lo que es el desarrollo de las actividades agropecuarias en su conjunto. Pero insisto en señalar siempre la visión de la Confederación es en razón fundamentalmente de la producción primaria. Por ello hay muchas coincidencias con respecto a lo que hasta ahorita se ha expresado como un proyecto o un plan de desarrollo agropecuario para nuestro país. Y bueno, algunas cifras lo demuestran. De acuerdo al Padrón Ganadero Nacional, los productores pecuarios que forman parte de este sistema nacional tienen el común denominador de ser la mayoría pequeños. En todas las especies pecuarias de nuestro país, que se desempeñan en nuestro país, oscila entre el 80 y el 90% la proporción de los pequeños productores. Y ahí está expresado en el caso de los bovinos de carne y de leche, igualmente de los caprinos, de los ovinos, prácticamente de todas las especies pecuarias. Y como bien señalaba en su primera intervención el diputado Heraclio Rodríguez, efectivamente el sector agropecuario en la parte primaria durante muchos años fue severamente castigado. Vivió verdaderas etapas críticas de descapitalización y de falta de rentabilidad que efectivamente no hemos logrado superar probablemente hasta la fecha, con la observación de que hay tendencias que pueden
ir revirtiendo esta situación. Pero también podemos decir que en los últimos años, y como bien señalaba el presidente de AMSDA, nuestro amigo el secretario Rodrigo Riestra, a quien también saludamos, y en su persona a todos los secretarios de Desarrollo Agropecuario hoy presentes, como bien señalaba, el sector agroalimentario mexicano ha tenido una evolución al grado que hoy es uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico de nuestro país. Todos sabemos que en los últimos años el crecimiento del sector agroalimentario en términos económicos ha estado por encima del crecimiento económico de la nación. Igualmente sabemos que dentro del crecimiento del sector agroalimentario, la parte pecuaria juega un papel importantísimo. Y para ello ha habido algunas fortalezas que se han puesto al servicio del desarrollo. Adelante por favor, son entre otros, y ya también se ha señalado, el tema de la sanidad animal. Hemos tenido en ello la capacidad de fortalecer a nuestro país para que tenga acceso a los mercados, para que tenga en sus cadenas productivas todo un proceso de calidad, pero también de sanidad e inocuidad que permite hoy ofrecer alimentos por la vía formal a los mexicanos sanos e inocuos, y también poder concurrir a los mercados internacionales de manera competitiva. Igualmente, en materia genética, del cual también forma parte la trazabilidad, igualmente esa estructura, ese andamiaje de organizaciones sólidas y fuertes, y me refiero a todas porque todas son importantes, que dan soporte a nuestro sector y particularmente a las actividades pecuarias. Y dentro de ello, un sistema de administración de riesgos que hoy es ejemplar a nivel mundial, sobre todo en ganadería, y que merece igualmente ser valorado y debidamente apoyado en esta aprobación del presupuesto para el 2019. Por ello insistimos, regresando al tema de sanidad, en afirmar que México puede presumir una ganadería fundamentalmente sana. Estamos reconocidos a nivel mundial como libres de fiebre aftosa. No hemos tenido nunca un caso de vaca loca. Igualmente se han erradicado enfermedades de las diversas especies que tienen reconocimiento internacional, al grado de que la salud animal hoy representa, sobre todo para los productores primarios, en el caso de los pecuarios, la cría de ganado, una situación sumamente importante incluso para tener acceso a los mercados y sobre todo para la rentabilidad. Y en esa gráfica, hace unos días, haciendo un ejercicio con nuestros amigos diputados de la Comisión de Ganadería, tratamos de manera muy didáctica de expresar cómo el estatus sanitario reconocido, acreditado por diversos países y de manera muy importante con Estados Unidos para el efecto de la comercialización de ganado en pie, tiene una incidencia alta en lo que son los precios del ganado, que es el producto primario que generan nuestros pequeños y medianos productores a lo largo y ancho del país. Las zonas acreditadas tienen hoy una diferencia en precio importante. Por ello, nosotros planteamos que programas eje, programas fundamentales que iniciaron siendo compensatorios en aquella época crítica y que han trascendido también por el camino de la conservación de recursos, igualmente por el camino de la productividad, como es el PROGAN, deben conservarse ahora como programa maestro para transmitir la nueva política de desarrollo que sabemos deberá reconstruirse. Así, se generaron el Padrón Ganadero Nacional, que hoy es base fundamental para poder medir cuántos productores y cuántas unidades de producción se tienen y cuánto ganado se tiene en el país de las diversas especies. Igual un sistema de identificación de ganado que sirve precisamente para darle soporte principalmente a las acciones en materia de salud animal. Pero sobre todo, ya señalé, un sistema de seguro ganadero, de administración de riesgos, que tiene hoy 10 productos a disposición de los productores pecuarios mexicanos, que no le cuesta hoy por hoy
desembolso, puesto que de los mismos fondos que se han creado con el paso de los años, se paga la parte de la prima que correspondería pagar a los productores y se complementa desde luego con el subsidio que merecidamente se canaliza a este sector. Parte fundamental del desarrollo y sobre todo para la reingeniería de las políticas públicas es el extensionismo, la capacitación y la transferencia de tecnología. Ahí insistimos en que se fortalezca a las instituciones encargadas de esta materia, puesto que, insisto en señalar, forma parte fundamental del desarrollo. Por ello, nosotros consideramos que en la aprobación de este presupuesto para el 2019 deben de prevalecer las premisas de que haya, desde luego, después de garantizar la seguridad patrimonial y personal de los productores, que haya financiamiento, que se garantice, desde luego, la capacitación y la transferencia de tecnología para que podamos mejorar también los parámetros de productividad. Ahí tenemos un gran trecho que alcanzar y, desde luego, que podamos tener rentabilidad para los pequeños productores. Por ello, hemos hecho un ejercicio de análisis en el cual se consideran los programas transversales que a través de diferentes áreas del servicio al desarrollo de la ganadería tienen en la lógica de la actual estructura programática recursos asignados. Y ahí hemos visto cómo en todo lo que comprende fomento ganadero, en donde se encuentra, ya mencioné el PROGAN, con todas sus componentes que tienen que ver, insisto, con el desarrollo y sobre todo encaminado a los pequeños productores. Ahí nosotros hemos propuesto que se conserve y sobre todo que se fortalezca con un incremento sustantivo. Igualmente, todo lo que comprende el desarrollo rural, en donde están muchos de los componentes, muchos de los conceptos que ya el secretario Rodrigo Riestra ha mencionado y que consideramos debe ser igualmente fortalecido. Igualmente, de manera muy importante, la salud animal. Coincidimos en que es una de las fortalezas que se deben cuidar y se deben todavía incrementar para que siga habiendo mayor desarrollo. Y desde luego, un tema fundamental que habla del concepto y la defensa del federalismo, con el cual estamos completamente de acuerdo. El tema de la concurrencia en donde efectivamente esta soberanía ya durante 2 ejercicios anteriores fue la que corrigió en su momento esa ausencia de recursos manifestada en el proyecto presentado por el Ejecutivo y que entendemos hoy se tiene la noticia de que pudiera venir en la misma forma. La concurrencia es el programa en donde a través de la coordinación de los diversos órdenes de gobierno se hace llegar también muchos beneficios, sobre todo a los pequeños productores. También un tema muy importante, porque la ganadería mexicana tiene una gran diversidad y sobre todo en el tema de algunos sistemas producto, como es el caso de los bovinos de leche, es necesario que las instituciones que atienden a la parte de los productores en el tema de comercialización, como es Liconza, estén debidamente fortalecidas. Expresamos en esa reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nuestro beneplácito por la resectorización de Liconza, pero para ello, tanto para que pueda ampliar el volumen de compra, como para que pueda también cumplir con la revisión, el incremento al precio de los productores, pensamos que es indispensable el que se le asignen los recursos correspondientes. Y desde luego, una parte muy importante es lo que abarca el sector financiero, que tiene que ver ahora con ese grupo ya consolidado en una dirección común de lo que es la Financiera Nacional de Desarrollo, Agroacemex, FIRA y FOSIR, en donde nosotros pensamos que entre otros componentes debe fortalecerse el sistema de administración de riesgos con más recursos, garantizando recursos para que siga habiendo subsidio a la prima del seguro agropecuario y desde luego fortalecer a las instituciones para que cumplan el cometido de financiamiento
o de inversión pública en el sector agroalimentario. Queremos señalar también, la Confederación se ha pronunciado desde hace tiempo a favor de la revisión del modelo, en donde se debe privilegiar, aparte de aquellos programas encaminados a los pequeños productores, como es esa iniciativa de repoblar con 1 millón de vaquillas durante toda la administración a los pequeños productores, creemos nosotros que es de lo más razonable y factible, y sobre todo si consideramos que ese ganado se pueda abastecer de la misma producción nacional que realizan precisamente muchos medianos y pequeños productores. Y ahí estamos también planteando el que haya los instrumentos y los recursos para favorecerlo. Por ello, hemos hecho este ejercicio, insisto en señalar, basados en la estructura programática que el día de hoy se realiza, que el día de hoy se tiene, para que a partir de esos conceptos se pueda colaborar en el análisis y aprobación del próximo presupuesto. Regresando nada más al tema del modelo, creemos que se debe privilegiar la inversión pública también en instrumentos de beneficio colectivo. Los recursos probablemente ahora no están tan a disponibilidad como antes o como todos quisiéramos, pero desde luego por ello hay que orientarlos, enfocarlos adecuadamente y pensar en la inversión pública en estructura, en infraestructura de beneficio colectivo. Esa es la visión de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, que desde luego viene hoy aquí a compartirla, pero sobre todo a comprometer una vez más su capacidad, su decisión, su actitud de aportar para que este ejercicio de aprobación del presupuesto sea acorde a lo que el campo mexicano necesita, acorde a hacerle justicia también a los productores del campo y a todo este sector tan importante para el desarrollo de nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación al ingeniero Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, quien es presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Quiero aprovechar para dar la bienvenida al presidente de la Comisión de Ganadería, el diputado Eduardo Ron Ramos, que se acaba de entrar a la mesa. Bienvenido, diputado. Sin duda, en un foro de esta magnitud y de esta relevancia, la participación de la academia debe ocupar un lugar preponderante en la formulación de políticas públicas, sobre todo en lo relacionado a la formación de jóvenes profesionistas que están enfocadas al campo. Por tal motivo, queremos invitar a este estrado al rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, el doctor Sergio Barrales Domínguez, quien hará uso de la palabra. Bienvenido, rector. Muchas gracias, buenos días o tardes para todos. Agradezco como rector de la Universidad Autónoma de Chapingo que se nos haya considerado en este foro y ojalá sea capaz de estar acorde o estar a tono con lo que se dice, que vienen nuevos tiempos. En principio lo que tengo que decirles es que ojalá llegásemos a tener un acuerdo de que la agricultura no se le puede tratar poniendo como base el enfoque comercial, porque entonces habrá que aguantarse, si le queremos ver así el enfoque. No, a la agricultura hay que verla en el sentido de lo que significa, y el primer significado es que es quien nos permite vivir a nosotros, ya que nos permite obtener los alimentos. Eso es clave, de lo contrario vamos a seguir teniendo problemas. La otra, tenemos que entender, o lo debo entender así, que la agricultura es la única actividad que genera riqueza. Ojo, alguien podría decir, no, un minero también genera riqueza. No, el minero solamente explota el oro, la plata o el petróleo que la misma naturaleza generó y que ahí lo tiene. Solamente para eso invierte, pero la agricultura genera riqueza. El trabajo de un frijolero, desde que siembra hasta que cosecha, lo único que hizo fue permitir que el frijol
pudiera transformar la energía del sol, porque eso es lo que hace la planta, cualquier planta, transforma la energía solar en energía química. Y entonces ya cuando yo tengo granos de frijol, pues ¿para qué lo quiero? Pues simplemente para que yo coma. Yo como individuo también creen que agarro otra cosa diferente a lo que la plantita utilizó, pues yo desgraciadamente no puedo pasar o fijar la energía del sol en algo directo al cuerpo humano, ¿no? Lamentablemente la plantita es la única, pero luego yo me la como y satisfago las necesidades de energía, y luego si no me gusta ese tipo de comida, bueno, pues le brinco al otro eslabón, el animal, y también al animal lo alimento con productos del campo y lo transformo en carne. Todos esos productos luego ya se meten en un rollo comercial donde se va generando riqueza eslabón por eslabón, y nos llegamos a meter en rollos incluso donde detectamos injusticias porque alguien que se pasa 6 meses trabajando en campo no gana dinero, y aquel que solamente acopia y distribuye es el que se lleva la riqueza. Pero lo importante es entender, que ojalá vean que la agricultura es la única que genera riqueza. Pues eso es lo que hay que entenderlo. Paso a lo de presupuesto. Bueno, ¿el presupuesto qué es? No es más que un financiamiento para hacer algo. O sea, yo, por ejemplo, bueno, digo, mi intención es a lo mejor producir 100 toneladas de maíz, órale pues. Tienes que hacer tu planteamiento de cómo vas a poder trabajar para obtener tus 100 toneladas de maíz, pero para eso requieres un dinero. Y entonces lo primero que nos dicen los teóricos, tienes que planear qué es lo que vas a hacer, y en función de lo que vas a hacer, tú vas a plantear unas necesidades. Entonces, yo ya sé qué voy a hacer, quiero tanto dinero, y luego viene lo bonito, implementar ese proyectito que alguien está haciendo. Viene la siembra, viene la conducción, viene la producción y obtengo el dinero. Pero algo muy importante es la evaluación del proyecto. De veras hice todo lo que dije que iba a hacer y ya logré las 100 toneladas de maíz. No, pues a lo mejor nomás logré 50 o a lo mejor 150. Pero eso es la parte final, la que debe de decir si yo fui efectivo en todo lo que dije, si recibí lo que necesitaba y que al final cumplí con un propósito. Bien, hablar de presupuesto, aguas, ¿eh? Yo aquí no quise manejar cifras porque lamentablemente como rector digo, ni siquiera tengo ni conozco ahora las cifras del presupuesto. Se las he rogado a muchos, oye, ¿la tienes? Compártela. Nadie me la da. Ojalá de veras nadie la sepa para que estemos iguales, pero si no me declaro incompetente para haber generado o haber obtenido la información y no supe. Pero sí que dije, ¿por qué no hablamos de qué es lo que ha sucedido con el presupuesto en los últimos años? Bueno, aquí cada año con año siempre se ha dicho que el presupuesto al campo es insuficiente. Eso fue lo que siempre vimos, pero también ya vimos cómo en los últimos años se bajó el presupuesto, pero siempre me llamó la atención que no reaccionamos como los años anteriores donde decíamos el presupuesto que me diste no me sirvió y veníamos y hacíamos manifestaciones. Lo hago como colectividad. Bueno, pero en los últimos años ya no hicimos mucho ruido, como que nos aguantamos y a cambio de eso, ¿qué sucedió? Pues el abandono del campo. Entonces, lo primero que hay que entender es que esto así se vio. Pero también debemos entender que cuando hablemos de presupuesto tenemos que decir a quién va dirigido. De veras, tenemos que ser muy claros hacia dónde va el dinero, porque esa fue una crítica muy fuerte de todo este boom de presupuestos, que aparentemente se daba y se daba y se daba, pero que jamás fuimos capaces de demostrar en términos de evaluación de que lo que se estaba dando se estaba expresando en algún avance en lo que nosotros queríamos. ¿Es la concurrencia algo fundamental? Yo creo que sí. Además de que está en la Ley de Desarrollo Rural, también la concurrencia tiene que ver con esto que nos piden, ayuden al desarrollo de las zonas rurales. Y miren, ahí tenemos que detectar dos diferencias. No es lo mismo crecimiento que desarrollo. En muchas regiones hemos aplicado dinero y solamente se ve el impacto en la producción. Y entonces lo transformamos en miles o millones de pesos que se generó por una actividad agrícola. Pero eso es desarrollo, no falta el siguiente paso. Como en las comunidades paperas o frijoleras se está manifestando también el desarrollo en términos de más escuelas, de poner hospitales, incluso meternos con rollos de teatros y todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que hemos descuidado. Nomás nos hemos conformado en decir tantos millones de dólares, pero resulta que no estamos cuidando que la cuestión de desarrollo funciona. Vayamos con los aguacateros. Es uno de los sectores que nos dicen es el que más dinero está dejando, junto con el tequila y los de siempre.
pero platiquemos con ellos, ¿se sienten seguros? ¿Sienten que están logrando una vida digna? No, por ahí hay problemas, aguas. Y aquí sí yo lo medité mucho lo que les voy a decir. En Chapingo acabamos de hacer un foro, donde creo que estuvo muy bueno, pero al final de toda la satisfacción de que ahora cómo le vamos a hacer, ya todo el mundo vino y expresó sus opiniones, cómo lo sistematizamos, un reto. Pero lo que me sacó el aire fue lo siguiente, un productor se acercó y me dijo, yo estoy de acuerdo en todo lo que han dicho, pero sí le voy a reclamar que ustedes no hablaron nada para ayudarnos a arrancar a nuestros hijos del narcotráfico. Por eso digo, lo medité mucho, si lo digo o no lo digo, pero eso fue muy claro, que aguas, estamos hablando que en el campo todos están viejos, que ya nada más son mujeres, que los jóvenes no se interesan, pero ese señor me ubicó en un problema muy fuerte y tenemos que atenderlo. Eso no es de presupuestos, no tiene que ver con otras cosas de cómo generamos las condiciones, pero ojo, eso es desarrollo. Yo en mi región, por fortuna como agrónomo, ya en 2 ocasiones he sido alguien que ha colaborado en que la gente le vaya bien al campo y tengan dinero. Pero saben lo que yo veo, en términos de desarrollo no hemos avanzado, nada más nos casamos, rápidamente bautizamos, hacemos pachanga y toda la lana se dilapida en eso. De veras, y ahí es donde tenemos que meternos. Entonces, decir para quién va y ver la concurrencia es fundamental. Si queremos que una comunidad avance, Sedesol y todas las secretarías tienen que lanzar sus respectivos proyectos en ver cómo se va elevando el nivel de vida de las comunidades, y eso es lo que no ha sucedido, aguas. Aquí me podrían decir que no es cierto, que sí ha habido concurrencia, no, en los hechos no la ha habido, cada secretaría llega y plantea lo que quiere, pero no hay comunicación entre ellas, y algunos detalles que vimos es que incluso había duplicidad de programas, eso tenemos que atenderlo. ¿Qué más? Bueno, el Banco Mundial también sacó una gráfica muy interesante, ¿cuánto dinero aplica cada país al sector primario y cuál es el impacto? Sorpresa, resulta que México fue de los pocos países que le ha metido mucho dinero al campo, pero el impacto es bajito. Y entonces ya cuando nos metimos ahí a analizar qué es lo que sucedía, esto fue hace unos años ya, nos dimos cuenta que algo no estaba bien. ¿Qué es lo que veíamos? Bueno, por un lado notamos un alto nivel de inequidad. O sea, sí se aplican presupuestos, pero cada programa arranca con sus propios objetivos y al final no se da cuenta si lo que yo aplico con estos de alguna manera va a repercutir en otro programa, de tal suerte que todos vayamos abonando a la cuestión del desarrollo. No, nada más es llegar dinero, pero hasta ahí nos quedamos. ¿Qué otra cosa se encontró? Que había una condición, aquí un investigador del CEDERSA decía bimodal. Nunca me gustó el término, pero ¿a qué se refiere? Se refiere a que los programas sociales solamente se aplicaban entre los más pobres, zonas de alta y muy alta marginalidad, y los proyectos que se encargan de generar riqueza, los productivos, ellos iban ya para sectores económicamente más fuertes. Y no, desde entonces ya se viene diciendo, no, yo creo que los más pobres también tienen toda la obligación y el derecho de darles la oportunidad de que también generen riqueza, pero eso no se corrigió, todos los años fue lo mismo, hasta 60% de recursos, digamos, de Sedesol van a los más pobres, y ya el 80 o 70% del dinero que era para producir riqueza, iba para los que tienen más dinero, y entonces decíamos, eso se debe corregir. Lo planteo, porque hay que considerar ese tipo de cosas. También, ¿qué se vio? Que había poca concurrencia. También se vio esta idea de que la concurrencia nos estaba dando, como ya lo dije, cada secretaría hacía lo que quería, pensando que estaba cumpliendo, pero tienen que ponerse de acuerdo en que cada aplicación de cada una secretaría, en qué me va a impactar en el desarrollo de la zona rural, no nomás saber cuánto dinero recibe la gente, que tenía baja cobertura, también lo vimos, no en todos lados, había zonas donde había hasta 8 o 9 vertientes aplicadas, pero había otras donde 1 o 2, y entonces decimos, por ahí nos estamos descuidando, algunos le estamos echando mucho la mano y otros para nada, los estamos olvidando. Habría que corregir eso. La atomización de presupuesto también. Eran tantos programas, tantos grupos, incluso hasta beneficiarios a nivel individual, que al final vimos que mucho del presupuesto quedaba a nivel individualizado y que habría que recuperar eso, o más, cuando menos analizando.
¿Qué otra cosa? Lo de falta de crédito. Los créditos, ese cuadro sí lo traigo por aquí, el crédito se ha dado a quien tiene recursos o posibilidades de empleo, pero a los más pobres no. La duda era, ¿a los más pobres habrá que darles dinero? Nosotros analicémoslo, pero si hay un pobre que puede salir adelante con impulso al crédito para que haga una cuestión productiva, yo digo que ni deberíamos de pensarla. ¿Qué más? La feminización del campo, se manejaba mucho que la gente, las mujeres se estaban apoderando del campo, pero algunos teóricos, yo en esta parte no estoy muy claro, decían, bueno, no conviene seguir apoyando muchos programas así feminizados sin un objetivo, una política de feminización. Es decir, ¿para qué te doy dinero? Nada más para que ahorita resuelvas tu problema o para que seas de hoy en adelante alguien emprendedora que tienes una unidad productiva y que te va a permitir vivir. Quiero enfocarme a lo nuevo. ¿Qué nos están diciendo ahora la SADER, ¿verdad? Que va a atender el campo con la idea de sacarlo adelante. Vean su gran objetivo, no lo he visto escrito, pero sí yo he escuchado al nuevo secretario de Agricultura, que por fortuna es chapinguero. Yo ando preocupado. Muchos andan orgullosos de que los chapingueros están arriba, pero yo lo que digo, si fallan, vamos a perder credibilidad de la institución. Entonces desde aquí les digo lo que he dicho en ese foro, que tienen bajo sus espaldas no solo la responsabilidad de sacar al campo adelante, sino incluso el prestigio de su institución. Y ojalá ellos nos ayuden con esta parte. Me parece bien cuando dicen queremos alcanzar la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria no es la autosuficiencia alimentaria ni la suficiencia alimentaria. La suficiencia alimentaria el gobierno pasado, nos guste o no, lo cumplió. Porque lo único que obliga es que el gobierno asegure que hay alimentos en los anaqueles, aunque no tengamos dinero para comprar. ¿Cuántos van a un Walmart? Me refiero a algunos, nomás van como una especie de tour para ver que existen productos, pero no compran nada. Y ellos lo lograron con eso, por eso digo, ellos no fallaron en ese sentido. ¿Por qué? Porque hubo comida, que tengamos empleo o no, ese es otro boleto. No, la soberanía alimentaria es un reto mucho más fuerte, compañeros, porque además a que ellos le apostaron a los Walmart. Nos debe preocupar que el Walmart ya distribuye una buena cantidad de alimentos. Estamos permitiendo que ellos tengan el control de nuestro estómago y eso es un riesgo para el país. Pero bueno, eso ahí tenemos que discutirlo en algún momento. ¿Qué es lo que dice? Vamos hacia la soberanía alimentaria. La soberanía implica que nosotros tengamos la libertad de comer lo que estoy acostumbrado a comer. Si soy molero, comeré mole si quiero diario. Me gusta la cochinita pibil, yo me la como, pero tiene algo muy, muy particular, que tiene que ser elaborada con la materia prima original. Entonces nada de seguir importando chiles chinos, no, tenemos que impulsar la producción y la distribución de chiles nuestros para hacer los platillos. Esa es la diferencia fuerte. Y por eso cuando nos dieron el patrimonio cultural intangible de la comida mexicana, y cuando vi que el expresidente Calderón hacía muchas fiestas, dije, ojalá este hombre sepa lo que está haciendo. Porque miren, ese reconocimiento nos obliga a producir lo que nosotros usamos como materia prima. Y entonces, si estamos a favor de que el maíz transgénico entre, pues nos va a pegar en muchos de los platillos tradicionales. Y entonces, si de veras amamos o reconocemos que el mundo dijo, híjole, ustedes son bien buenos porque se alimentan re bonito con sabor, color y todo eso, estamos obligados a impulsar la agricultura para que la materia prima sea nuestra. Entonces, eso es lo que a veces no se entiende. Hablar de soberanía no solamente es suficiencia, no es asegurar la conservación de la forma en que nos alimentamos. También dicen que van sobre elevar la productividad. Pero ojo, como agrónomos sabemos que elevar la productividad es explotar a el máximo la tierra. Y para eso se crearon los fertilizantes químicos y para eso se crearon los pesticidas, para proteger a la planta. Y ya después me dicen, bueno, también el enfoque va a ser
bajo la sustentabilidad. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo. La sustentabilidad nos obliga a producir, pero con el menor deterioro del medio ambiente. Y en Chapingo ya empezamos. Nosotros hace 3 años lanzamos un programa que se llama Programa Especial de Extensión y Vinculación Universitaria y les cambiamos la moneda. Yo me siento como agrónomo un fracasado porque yo he trabajado con la idea de que la gente se alimente, pero yo voy a las comunidades y nomás me escuchan por respeto, pero ni me hacen caso. Entonces, ¿ahora qué hicimos? A ver, vamos. Por cierto, el Congreso fue el que me ayudó con un recurso. Y ahí cuando quieran, algún día vengo y les doy los resultados que tuvimos, porque me siento obligado a decirles, creo que usamos bien el dinero y creo que hay señales de por dónde podríamos ir. Pero fuimos con las comunidades y dijimos, a ver, ¿usted qué quiere? Y eso cambia todo. No es lo que nosotros como investigadores creemos que el otro le va a servir y ellos me la reviraron. Vean nomás qué experiencia tan bonita. A un maestro que yo veo cómo tiene su invernadero, que capta agua de lluvia y que veo que produce alimento, le digo, oye, ¿por qué no me ayudas a ir a las comunidades y dejarles un pequeño invernaderito que capte el agua de lluvia y que produzca? Ahí se van muy gustosos a la zona, a la Sierra Norte de Puebla y los mandaron por un tubo. Nomás me dijo, la gente no quiso. ¿Cómo que no quiso? ¿Tú no quiere comer? No, me dijeron que su bronca no es comida. Ahí me dijeron que si yo quiero comer, un pescado, bajo al río y lo agarro. Si quiero carne, agarro mi escopeta, me subo al monte y traigo. Y si quiero frutas, voy aquí a mi patio y ahí tengo naranjas y lo que sea. Digo, bueno, ¿y entonces ahora qué hacemos? No, pues nada. No, esto no puede ser posible. Dice, pero sí me dijeron que su bronca es agua. Agua, norte de Veracruz y Puebla, con 1000 milímetros, ¿cómo que no tienen agua? Pues eso fue lo que me llamó la atención y al último pues dije, no podemos. ¿Cómo vamos a ir a hacerles un pozo? Mucho menos la red hidráulica, y el maestro quedó en contacto y saben en qué terminó. Fuimos como universidad, llevamos materiales de construcción, la condición ustedes van a hacer lo que quieran. El maestro modificó todo, contempló sus techos de sus casas, conduce el agua, la metemos en una cisterna hecha con ferro, cemento barato, que la gente lo hizo, y luego ya de ahí subieron el agua con una bomba que cuando yo fui, dije, la regamos porque ahí les vamos a obligar a que gasten dinero en energía eléctrica. No, la bombita es de mecate, la modificaron, pusieron a la ancianita más anciana de la comunidad, muévale, la viejita subió el agua, dije, qué bueno. Entonces al final la gente nos agradece porque dicen, me resolviste un problema de agua potable, ya que nosotros también les llevamos el filtro para que pudieran beber. Ya llevamos más de 100 unidades de esas, con recurso chapinguero, con aporte de muchachos. Ahí se los dejo. Sé que en este país hay millones de mexicanos sin acceso al agua potable y eso puede ser una posibilidad. Entonces, sustentabilidad. La gente, la mayoría, el 70% nos pide cómo poder hacer sus fertilizantes orgánicos. Ya estamos allá. Le hemos parado un poco y ahorita menos, ahorita hay exámenes finales y los chavos no pueden, pero estamos preparados para hacer todo lo que ustedes quieran en términos de abonos orgánicos, pero tienen que entender algo, el brinco de la agricultura convencional o lo orgánico, siempre viene una caída en la productividad. El reto que tenemos los agrónomos es que con el tiempo, se estima 3-4 años, podamos alcanzar ya los mismos niveles de productividad que traíamos con el otro esquema, pero ahí eso es lo que a la gente le impacta y como que no quiere mucho. Y finalmente lo de la inclusión, ¿qué están diciendo? Que hay que incluir a los menos favorecidos. Y en ese sentido, pues nosotros desde hace muchos años tenemos un plan estratégico de producción de granos. Ahí lo que yo estoy diciendo es, calculemos qué volumen de producción me tiene que entregar cada organización, démosle el dinero necesario para que esa organización se ponga a producir y al último que cumpla con una cuota de producción que él dijo. Si ahorita una organización X nada más destina o obtiene unas 300 toneladas y de acuerdo a estos cálculos me debes dar 600 toneladas, tiene que ponerse a chambear. No va a quedar otra. El Estado te va a dar los recursos, pero tú tienes que cumplir con eso. Entonces esa propuesta la tenemos, si hay interés la podemos platicar. Yo sí veo posible, pero significan muchos cambios. Cambios desde el gobierno y sobre todo cambio desde los productores. Miren, yo soy productor también y conozco el medio, conozco quién recibe dinero y no siembra ni un granito,
pero sé que es compadre del extensionista, que puede ser un agrónomo o no sea agrónomo, y todo eso se tiene que terminar. Entonces te voy a dar lana, cuate, pero tú me vas a dar la cuota de producción. Ya no les quiero quitar más tiempo. También creemos que recuperemos el sentido de la agricultura en los alimentos. Hemos desde hace años propuesto un grupo de amaranteros, lo último que he sacado son variedades de amaranto. Hemos insistido en que hagamos en cada comunidad empresas, llámele familiar o comunitaria, donde puedan elaborar los alimentos para los niños de cada escuela. Ahorita en muchas escuelas ya se dan alimentos, pero les damos cosas que muchas veces el chavito no lo quiere. En cambio, si hacemos una pequeña empresa que se encargue de dar alimentos a las escuelas, de acuerdo a la cultura de cada comunidad, estamos dando empleo a algunas señoras, supongo que serían las más interesadas para elaborar los alimentos, aseguramos la compra de materia prima de algunos productores, en este caso de amaranteros o frijoleros, y podríamos sacar adelante esto y estaríamos alimentando al niño, no solamente dándoles de comer. Ahorita los chavitos vayan a la escuela y en el recreo se pueden encontrar uno o dos con los labios todos morados. ¿Por qué? Porque nada más les dan dulcecitos de esos con altos colores por ahí. Bueno, y la otra, ¿por qué no vamos pensando en recortar la distancia entre productores y consumidores? No vemos otra forma de cómo parar esta disparidad entre el que produce y distribuye. Vean lo del frijol, nos debe preocupar a todos. Traemos 9.6 kilos de consumo de frijol per cápita al año, cuando llegamos a tener hasta 40. Los economistas, ¿cómo nos lo explican? A medida que el nivel de vida sube, ya nosotros no aportamos proteína a través del frijol, sino mejor de carne. Y los datos nos los dan y lo demuestra. Y ellos son mucho más groseros porque dicen, lo que pasa es que el mexicano, y no solo el mexicano, acabo de verlo en otro país, el frijol se identifica como alimento de pobre, y entonces yo dejo de ser pobre, ya no como frijol. No, compañeros, es uno de los mejores alimentos que puede haber. La UNAM dicen que desde los 60 sacaron el dato, pero la de Aguascalientes hace unos 5 años que dijo, el problema de no consumir frijol también está, o pareciera estar acentuando el problema de diabetes. Resulta que algunos de sus aminoácidos neutralizan mucho del azúcar libre, y entonces el hecho de dejar de consumir frijol, ese efecto positivo ya no lo estamos teniendo, sin olvidarnos que tenemos el récord mundial de 180 litros de Coca-Cola per cápita al año, contra 14 litros de leche per cápita al año, nomás imagínense. Yo digo que podríamos impulsar la producción de frijol. Pero ahí está la crítica fuerte. Hace años, algunos frijoleros zacatecanos les dijimos traigan su carga y les ayudamos a distribuirlo en la ciudad. Éxito. Se vende más barato y se puede salir. Pero el problema fue, le paramos cuando en el camino los asaltan y le roban todo, y desde ahí se acabó el encanto. Entonces hay formas de salir adelante, pero tenemos que ir viendo otro tipo de cosas. Y en el caso de los frijoleros, bueno, pues yo creo que tendríamos que ver esquemas como acortamos la distancia entre producción y consumo, tratar de quitar muchos de los eslabones. Me siguen diciendo que esos eslabones famosos, los intermediarios, son un mal necesario, pero bueno, está bien, no quiero decir si son malos o buenos, sino simplemente por qué no buscamos esquemas de cómo el mismo productor sea el que entregue el producto. Y eso nadie nos lo puede criticar, es un derecho que tenemos los que producimos, pero ahorita no podemos hacerlo. Por lo pronto, ofrezco una disculpa, no quise trabajar de números, pero lo que sí creo que tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos, y ahí, ojo, el presupuesto tiene que ir a proyectos productivos, generadores de riqueza, desde luego. ¿Qué más? La educación no podemos ningunearla. Ojalá Nanarro regrese a la Zagarpa, porque ellos ya están en la SEP, y les pega duro. Ya irse a la SEP los pone en otro camino. No, ojalá regresen, esa decisión es de ellos, porque ellos son los que tomaron la decisión de irse para allá. A mí me regañaban, no, tú también vente para acá. No, yo nunca me quise ir para allá, y finalmente creo que nos va relativamente bien. ¿Qué más? Investigación, tenemos que recuperar al INIFAB. Estoy de acuerdo, muchas críticas, muchos investigadores solamente trabajan para sí mismos, y no solamente INIFAB, también las universidades, tenemos que discutirlo. Quieres seguir impulsando la investigación, pero te tienes que comprometer que ya no me hables de 4 o 5 años para entregar un resultado, no, esto debe ser inmediato porque los problemas ya los tenemos. Y lo de extensión agrícola, yo digo que hay que impulsarlo,
pero revisémoslo bien. Ahorita ha habido muchas fallas, hay muchachos que entran con todo el entusiasmo del mundo, pero no les pagan. De por sí les pagan poquito, o sea, de por sí les pagan poco. Y luego les pagan a los 6 meses. ¿Ustedes creen que una persona así, por muchas ganas que quiera, las va a echar? Yo creo que no. Entonces sí se tiene que revisar todo y en ese sentido también nosotros avanzamos mucho, ya sabemos por dónde ir. Y finalmente, bueno, ayer en una reunión también dicen el gobierno mexicano no está cumpliendo con los objetivos del milenio. Bueno, también en ese sentido tenemos respuestas. Chapingo, con otro grupo de maestros, están en las comunidades y creo que el otro jueves voy a entregar algunas biodigestores a productores pequeñitos. Miren, los primeros biodigestores, alguien chapinguero me decía, yo se los pongo creo que a 40,000 pesos. Ahorita cada biodigestor no sale ni en 10,000. ¿Por qué? Por otros maestros que tienen voluntad, que no se fueron con la finta de que el ingeniero agrónomo tiene que cobrar como un médico o un abogado, y finalmente estamos ayudando. Lo que no hemos podido calcular es cuántos metros cúbicos de metano estamos dejando de lanzar a la atmósfera, pero lo tenemos que calcular y ahí también el gobierno federal, si gusta, ese programa lo podemos platicar. Ya está todo amarradito, pueden ayudar a reciclar las heces de los animales, que es una de las formas de cómo estamos lanzando mucho gas de efecto invernadero y de esa manera demostrarle al mundo que estamos cumpliendo. Y como eso hay varias cositas. Ahí estamos nosotros, pero fijemos para qué queremos el presupuesto. ¿Queremos que no cambie nada? Adelante. Y finalmente, ahora sí ya me retiro. Yo me pronuncié por no firmar el Tratado de Libre Comercio. Fui muy criticado, pero yo lo que estoy diciendo, caramba, por el camino que vamos no nos deja nada. 40% del consumo de maíz lo importamos. El frijol bajó el consumo, pero todavía entre 800 toneladas, por ahí 800,000 la compramos. Aguas con el frijol, los gringos nos venden el frijol endurecido. Hay datos del INIFAF, desde el momento en que cosechamos el frijol, la cantidad de proteína va bajando. Entonces, de acuerdo a ese trabajo que yo leí, es probable que ese frijol que nos lo estén dando no traía más que 5 o 6% de proteína, cuando desde origen debe venir con 12, 14 o más proteína. Entonces, no solamente están haciendo un buen negocio, sino nos están vendiendo paga. Y entonces ahí es donde digo, pues mejor cerremos la frontera. Yo pensé que era serio el gringuito, que no, que ahora sí ya nada, dije, órale, le agarramos el reto y además ahora sí nos obligamos a que todos produzcamos. Entonces, bueno, ni modo, no se pudo, ya estamos en el Telecán y yo sí la veo complicada de poder empatar un buen proyecto de beneficio nacional cuando vamos a permitir que sigan mandando las leyes del mercado. Pero yo creo que los mexicanos nos las podemos ingeniar, nomás definamos para qué queremos el presupuesto, qué objetivos necesitamos alcanzar y justo ando entusiasmado que sí se podría, a pesar de que se firmó el Telecán, pues yo digo que se podría. Pues si los chinos comunistas se meten al mercado, al libre mercado, que son un antagonismo terrible y está funcionando, ¿a poco no nosotros podemos encontrar un equilibrio entre esta entrada libre de alimentos y nuestros propios intereses para ser una sociedad sana? Eso es desarrollo. Si seguimos con el problema de salud pública, podemos generar millones de pesos, pero no nos van a alcanzar para curarnos. Gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Barrales, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. También quisiéramos dar la bienvenida también a Enrique Esquivel Gutiérrez, quien es director general académico de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que por aquí nos acompaña. Bienvenido, director. Gracias, bienvenido. Asimismo, también quiero dar la bienvenida a la diputada Martina Cázares Yáñez, quien es integrante secretaria de la Comisión de Agricultura. Bienvenida, diputada. Sin duda, la participación de todos ustedes, cada sector tiene mucho que aportar, tiene mucho que dar a la conformación de este presupuesto. Organizaciones sociales, organizaciones campesinas, sector productivo, todos tienen una visión que seguramente puede y debe embonar para la conformación de este presupuesto rural 2019.
A continuación, hará uso de la palabra el licenciado Anuario Luis Herrera Solís, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Cafetaleros. Adelante, licenciado. Bienvenido. Pues buenas tardes a todas y todos. Agradecer a la comisión, al diputado Heraclio Rodríguez Gómez, presidente de la comisión, que nos haya invitado. Y en verdad el tiempo me va a obligar a no leer un documento que traía y ser breve, porque al final de cuentas he visto en el foro a muchos productores de café y sin duda quieren participar y dar su punto de vista. Quien les habla ahora es presidente del Sistema Producto Café Nacional y coordinador ejecutivo de la AMECAFE, productor de café orgánico desde hace 28 años. Sin duda que este tipo de eventos se hacen año con año y todos los años decimos el presupuesto es insuficiente y requerimos que al campo se le tome, que se le considere como debe considerar. Y yo quisiera, sin faltarle respeto a nadie, decirles que hablar de café es hablar de un sinónimo de pobreza, porque el 96% del padrón de productores de café está compuesto por muy pequeños productores de café, que tienen no más allá de 2 hectáreas. Entonces su ingreso per cápita diario no le ajusta para tener una vida a la cual tiene derecho, una vida digna. No es por nada, pero las comunidades cafeticultoras están en las regiones más pobres del país. Ciertamente son 15 estados que se dedican a producir café. De estos 15 estados resaltan 5: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Puebla. Y luego está San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Hidalgo y últimamente se ha sumado el Estado de México. Estamos en 52 regiones cafetaleras, 25 etnias, compañeros productores indígenas se dedican a esta actividad. Y siempre hemos dicho, ¿por qué a los del sur se nos da un trato diferente? Entonces, hoy no venimos, traigo un documento, no pude traer una presentación elegante, pero sí vengo a hablar como productor. Hemos tenido recientemente un foro aquí convocado por el diputado Farrera y un grupo más de compañeros diputados, y aquí fijamos nuestra posición y fue la voz de los productores quienes dijeron que requerimos un presupuesto acorde a las necesidades de los productores de café. Hay organizaciones sociales que son garbanzos de a libra, que han puesto en alto al país mexicano por la calidad del café que están vendiendo a Europa, Asia y al norte del continente. Con grandes esfuerzos, para desgracia de los productores de café y sobre todo de los pequeños. En el 2011 tuvimos la mala suerte de que nos llegara un hongo que se denomina roya, y esta roya, que es un hongo, acabó con los cafetales y todo mundo que se dedica a la cafeticultura empezó a decir, ¿y el gobierno dónde está? Y las organizaciones que están haciendo, ¿por qué no protestan? Se hizo con grandes esfuerzos, ciertamente primero de los productores. Hay que reconocer que del 2015 para acá hubo una actitud diferente de la institución denominada Zagarpa y se logró rescatar. Llegamos a producir 2015-2016, después de estar arriba de los 4,5 millones de sacos de café, oro de calidad de exportación, llegamos a producir 2,200,000 sacos. Con esto, definitivamente hubieron compañeros que de 12, 13, 15 quintales produciendo, llegaron a producir 1 o 2 quintales.
Eso es pobreza, eso es miseria y por eso decimos que hablar de café es sinónimo de pobreza. Después del problema de la roya, 2015, 2016, 2017, hoy tenemos, según los datos que nos da Zagarpa, para el 2017-2018, una producción de 4.200.000 sacos de 60 kilos. Y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dice que estamos ya produciendo 2018-2019 por producir algo así como 4.500.000 sacos de café. ¿Qué significa esto? Significa que los productores estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo para salir de la crisis, primero de producción y ahora de precios. Levantamos la producción y ahora, y eso es lo grave, y eso lo deben decir mis compañeros. Aquí están compañeros que son productores de café, muy pequeños, medianos y grandes, aquí están y ellos están viviendo en carne propia el dolor. Después de salir de la roya, del hongo de la roya, nos viene el gran problema de la caída de los precios internacionales. Aún no nos ponemos de acuerdo de cuánto es lo que cuesta producir un quintal de café. Muchos dicen de 2.500 para arriba, otros sostenemos que son no menos de 3,000 pesos para producir un quintal, no menos de 3,000. Y resulta que ahora lo vamos a vender entre 1.700 y 1.800 pesos el quintal, lo que quiere decir que no vamos a recuperar ni los costos de producción. Y con eso no se vive. Si mucho se sobrevive. Por eso decimos, queremos el apoyo, señores diputados, diputadas. También es cierto, y asumo mi responsabilidad de lo que voy a decir, también es cierto que no querramos que este nuevo gobierno nos resuelva todo. Nosotros decimos, diputadas y diputados, queremos que ustedes nos ayuden y que el gobierno se convierta en una instancia facilitadora para que podamos juntos, gobierno, el Poder Ejecutivo, Legislativo, el Ejecutivo con las instituciones, el Legislativo ustedes, diputados y senadores, y nosotros los productores, ir encontrando las formas de cómo resolver los problemas. Somos parte del gran proyecto que encabeza don Andrés Manuel López Obrador. No brincamos faltando días para estar con él. Venimos desde hace muchos años juntos allá en las regiones cafetaleras y por eso un buen porcentaje de cafetaleros votamos por Andrés Manuel López Obrador, hoy orgullosamente presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y estamos obligados a contribuir, cueste lo que cueste, para llegar a un verdadero cambio, que ese es el sentimiento de los mexicanos y sobre todo de los más pobres. Y asumo mi responsabilidad de mis palabras. ¿Qué estamos planteando? Y con esto quisiera terminar. ¿Qué estamos planteando? En varios sectores de la cafeticultura, varias regiones de las 52 que son, se discutió que debe de haber un presupuesto acorde a la necesidad. Y hemos entregado ya a la Comisión de Agricultura y a la Comisión de Presupuesto un presupuesto de 1.500 millones de pesos para que podamos de alguna forma salir adelante. ¿Para quién sería? Bueno, somos un poco más de 500,000 de habitantes mexicanos o jefes de familia que se dedican a la cafeticultura. Estamos atendiendo un poco más de 650,000 hectáreas que se dedican precisamente a lo mismo, al café. Entonces, no somos tema menor. El café genera un poco más de 4,5 millones de empleos en las distintas regiones y en donde ustedes gusten y vayan a consumir un exquisito café. De tal manera entonces que el presupuesto que queremos es el de 1.500 millones de pesos, pero entendemos que la cobija hay que jalarla y lo único que sí les pediría a los diputados es que sean justos y que se reparta tal como lo merecen los del norte, los del centro y los del sur. Todos somos mexicanos, así queremos que se reparte el presupuesto. Si no ajusta,
Si no ajusta, que si es repartido con justicia, pues bienvenido. Lo poco que llegue o lo mucho tendría que repartirse con transparencia. Seremos vigilantes que las instituciones que se encarguen de distribuir el presupuesto lo hagan con honestidad, con transparencia y que el recurso llegue a quienes verdaderamente les debe llegar, a los productores. En ese sentido nos vamos a sumar. Junto a esto yo quisiera, junto al problema de la caída de la producción, caída de precios, tuvimos aquí hace 3 semanas un foro, les decía, y en ese momento en que estábamos discutiendo, los productores dando su opinión, salieron que nos cayó una helada en los estados de Puebla y el norte de Veracruz. Cuestión que nos va a pegar en la producción porque mucho de ese café no va a poder salir al mercado. Por eso, junto a que ahora en estos días tenemos lluvias atípicas que le están pegando al estado de Guerrero, al estado de Oaxaca y al estado de Chiapas, estamos planteando junto a la caída de precios y agregándole esto de las aguasnieves que van a perjudicar y las lluvias atípicas, estamos planteando un programa emergente de 1.800 millones de pesos que nos permita en este momento de crisis, cuando menos levantar la cosecha, porque 1.700 pesos por quintal o 4, 3, 5 pesos por kilo de cereza en el estado de Veracruz no es suficiente ni siquiera para los costos de producción. De tal manera entonces que este es otro rubro y finalmente decirles que estamos contribuyendo con Zagarpa, ahora SADER creo que se llama, estaba revisando hoy temprano, que bueno, necesitamos fortalecer los distintos programas institucionales, necesitamos actualizar el Padrón Nacional Cafetalero, contribuir con Senacica para ver lo de plagas y enfermedades, con Acerca para ver coberturas de precios que debemos irnos preparando y todo lo que se tenga que hacer para que ayude a la cafeticultura, pero sobre todo para que ayude a los productores y sobre todo a los más pequeños, tenemos que estar pendientes y hacer lo necesario a fin de poder resarcir los grandes problemas que tenemos en el café. Se ha estado planteando que se busque la creación de un nuevo organismo que nos sirva a los productores, que represente los intereses de los auténticos y verdaderos productores. Estamos diciendo que debe ser un organismo de fomento, que fomente el consumo, que fomente el crédito, que fomente la producción, que fomente la organización. Un organismo que tome en cuenta las necesidades de los productores. Y como alguien decía, no es posible, y yo creo que en esta administración, porque seguramente va a haber cambios sustanciales, no hay ni carreteras, ni luz eléctrica, ni agua potable, y también de eso necesitamos hablar. Muchas gracias, disculpen si excedí en el tiempo. Muchas gracias.